9 de la mañana, 26 minutos, abrimos la segunda entrevista de esta mañana. Comenzaron las clases y uno de los temas que nos preocupa, que nos ocupa, tiene que ver con el bullying, sobre todo teniendo en cuenta que 1 de cada 4 estudiantes a nivel escolar en nuestro país ha sufrido acoso escolar, según un estudio que realizó UNICEF. Para hablar de todo esto recibimos al psicólogo e investigador Roberto Balaguer. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, me impresiona, ¿no? Esa cifra de que el 40% de los niños, niñas ha sufrido acoso escolar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Bueno, acoso hablamos cuando hay, digamos, diferenciémoslo de lo que no es acoso. No es pelea, no es discusión, no es conflicto, no es un altercado, sino que es algo cuando es sistemático, repetido en el tiempo, ¿no? Y hay cierta intencionalidad. Digo cierta porque en esto hay a veces diferencias en cuanto a que realmente haya una voluntad real de hacer daño, ¿no? Pero tiene que ser algo persistente en el tiempo. Y hablamos, antes de comenzar la nota, que justamente hoy, frente a la pregunta, bueno, ¿hay más que antes? ¿Hay igual, menos? A mí no me resulta fácil esa respuesta, porque lo que sí hay muchas veces es como mayor y mejor identificación de situaciones y sobre todo una desnaturalización, ¿no? Es decir, antes, yo qué sé, cuando yo iba a la escuela, ¿no? eran cosas de niños, eran cosas de adolescentes, ¿no? Y bajo ese rótulo, digamos, se hacía un paraguas sobre todo tipo de conductas que se decía, bueno, después van a pasar, ¿no? Sí, pasaban, pero dejaban huellas muy fuertes, ¿no? Y ese justamente es un punto crucial, que esto no es inocuo, dejan los chicos, en las chiquilinas, digamos, huellas fuertes. Por eso es importante que transiten esos años escolares y liceales. En el periodo entre 10 y 17 años es el momento más álgido, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ayudarlos a que tengan la mejor convivencia posible, ¿no? Y eso quiere decir no ser amigo de todos, no llevarse bien con todos, pero sí sobre todo respetar a los otros y respetar las posibles diferencias que justamente muchas veces son los elementos que el que hace bullying busca identificar justamente para marcar, ¿no? Para que hay que prestarle atención, sobre todo cuando hablamos de bullying. Creo que hay como un despertar en ese sentido, y recién lo mencionabas, respecto a la conciencia que hemos tomado sobre esta problemática y las consecuencias, las huellas que deja en esos niños que en un momento van a ser adultos, ¿no? ¿A qué le tenemos que prestar atención para tampoco irnos, como lo hablábamos previamente, al otro extremo? Vos tenés claro que cuando alguien de repente está sufriéndolo, tiene un cambio conductual, ¿no? Tiene un cambio, empieza a cambiar de amigos, empieza a cambiar de hábitos, evita lugares, ¿no? Evita ir a determinado lugar, empieza a poner excusas, ¿no? Ves que hay un cambio de humor, muchas veces en la infancia se manifiesta somáticamente, porque en la infancia muchas veces la forma de manifestar la tristeza no es diciendo estoy triste, sino me duele la panza, me duele la cabeza, ¿no? Sobre todo con somatizaciones. Y vos ves que hay un cambio, ¿no? Que hay un chiquilín que tenía un curso de vida X y que en un momento hace un quiebre, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio, ahí uno puede responder a esto o puede responder a otra infinidad de cosas, ¿no? Pero, digamos, lo importante en esto, más allá de la detección del bullying, es estar suficientemente cerca de los chiquilines como para detectar. En este caso hablamos de bullying, pero podría ser cualquier otro tipo de cosas. Podría ser abuso, claro. Podría ser una situación que lo perturbe, X, ¿no? Entonces, la recomendación es siempre estar cerca, ¿no? Saber en qué está el otro, no en el sentido controlador del asunto, ¿no? Sino en el asunto, digamos, empático de poder detectar cuando hay cambios y cuando pasa eso, bueno, generar el diálogo para tratar de entender. Y sobre todo, cuando aparecen estas cosas, validar, ¿no?, lo que está pasando. Porque ese es otro cambio que hemos tenido, en este caso para bien, de los adultos, ¿no? Antes, en esa postura de, bueno, cosas de chiquilines, los adultos... Dale, no pasa nada, no te va a afectar, apoyá fuerte, ¿no?, que seguís, tipo estilo futbolístico. Y no es así, ¿no? Roberto, ¿cuáles son los principales efectos en una persona adulta que haya sufrido bullying de chico? Mira, yo siempre digo, recuerdan, creo que es el primer relato de Relatos Salvajes, el del avión. Sí. ¿No? Ahí tenés como la prueba clara, digamos, de que la gente no olvida. O sea,
que es una huella tan humillante, tan denigrante, ¿no? Recuerdo para los que no vieron, ¿no? Alguien que sufrió bullying reúne a todas esas personas en un avión y él es el piloto, ¿verdad? Y de alguna forma se toma su venganza con eso, ¿no? Entonces, son huellas muy duraderas, muy humillantes, que trastocan la autoestima, ¿no? Que realmente generan una vulnerabilidad y generan un terreno mucho más fuerte para la angustia, para la depresión, ¿no? Para la ansiedad. Entonces, no es inocuo, no es algo que pasa. A quienes son quienes ejercen el bullying, que hemos hablado acá muchas veces, que hay uno o dos que son los que lideran y otros acompañan y así funciona, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa a esos seres humanos que encuentran un disfrute en el sufrimiento de otro par? Y bueno, en esto, aunque no nos guste, digamos, pensarlo así a veces, son todos en algún punto víctimas, ¿no? Sobre todo en los polos, víctima y victimario, los dos son, o sea, nadie que esté bien emocionalmente, que esté bien consigo mismo, necesita estar atacando, humillando, denigrando a un tercero. Es decir, muchas veces son chiquilines que son también ellos objetos, digamos, pasivos de agresión en la casa, violencia familiar, violencia sexual, en fin, una cantidad de situaciones que la trasladan. Su forma de trasladarlo es, digamos, de alguna forma verter toda esa angustia, ansiedad, malestar en un tercero, ¿no? Esa es una variable. La falta de atención de los padres también puede fomentar. Sí, porque la falta de atención muchas veces es violencia, es abandono, ¿no? Es carencia, ¿no? Entonces, de repente, ponele, en ese caso muchas veces es otro chiquilín que de repente lo lleva la mamá de la mano, que está el padre, ¿no? Que están los hermanos, y este chiquilín, una especie de ataque envidioso, ¿no? Empieza a decirle, oh, que no sé cuánto, ¿no? Y a denigrarlo, pero básicamente por una carencia personal, ¿no? En realidad no es que tenga algo técnicamente contra este pibe, lo que tiene es, él ve en esa otra familia, ¿no? Esa enorme distancia que hay entre la vida que a él le tocó, ¿no? Y la vida que tiene este otro chiquilín. ¿Qué hacemos con todo esto, Roberto? Porque está, por un lado, el que sufre la violencia, que seguramente tiene la atención de sus padres. Tenemos este otro caso. Los centros educativos, que entiendo, por lo menos, la percepción es que se han ido formando en la materia y han tenido ese abordaje específico. Pero ¿qué hacemos con toda esa situación? Y enseñamos a convivencia, ¿no? Enseñamos la convivencia. Por ejemplo, en nuestro caso, junto con dos colegas, con Ariel Gol, el doctor Ariel Gol y Lorena Estefanel, hemos hecho lo que se llama escuela de padres, ¿no? Entonces, enseñamos habilidades socioemocionales, sobre todo a los adultos padres y docentes, para poder regular, para poder acompañar. Y es un programa, digamos, de 6 encuentros en los cuales los padres logran identificar mejor lo que les pasa, lo que les puede estar pasando a los chiquilines, ¿no? Y cómo accionar en determinadas situaciones para no incrementar el daño, ¿no? Es decir, porque lo bravo a veces, cuando decís, bueno, primero, es difícil que se detecta menos de lo que sucede. ¿Cuándo se detecta? ¿Cómo operamos? Hubo mucho tiempo donde se operaba incorrectamente, se juntaba a víctima y victimario, ¿no? Lo juntaba, bueno, claro. Che, ¿qué está pasando con Lorena? A ver, dale, si son amigos, dense un abrazo, ¿no? Lorena, ¿qué iba a decir? Yo te preguntaba hoy, antes del comienzo de la nota, si hay como una extra sensibilidad con el tema, ¿no? Y un poco ahí, apuntando al rol de los adultos, mi experiencia como madre es que es muy minoritario, pero sucede y genera mucho movimiento cuando pasa, que a veces los padres rápidamente toman posición, se castiga mucho a quien quizás cometió una agresión y nos olvidamos que son todos niños, ¿no? Totalmente, niños en formación, niños que necesitan, digamos, desarrollar habilidades, ¿no? Y niños que necesitan también muchas veces un contexto que esté, claro en la regla de juego, ¿no? Es decir, a veces pasa que en las instituciones no tienen del todo claro y por H por B terminan generando un clima que favorece a aquellos que son bullies, ¿no? Entonces, nosotros hemos medido, por ejemplo, con un equipo de trabajo, ¿no? ¿Quiénes estaban mejor, quiénes se sentían mejor dentro de la institución? Y la paradoja era que los que se sentían mejor eran los que tenían, digamos, un accionar mucho más violento, ¿no? Claro. Entonces, wow. Hablando de detectar, y mientras tomás un traguito de agua, te voy a preguntar por lo siguiente. El segundo gol me te mató el segundo gol, ¿no? Sobre la hora. Sí, sobre la hora. Está bien. Siempre tiene un efecto. Está bien.
hablando de detectar, te decía, ¿cuánto ha incidido el avance tecnológico, el uso de las redes? ¿Ha aumentado el ciberbullying? ¿Y cómo hacemos los padres? Porque eso es mucho más oculto. ¿A qué señales tenemos que estar pendientes? Queda a espaldas de los padres, queda Exacto. oculto, por eso tenemos que hacer conversación, porque vos fíjate que es imposible seguirlos, o sea, es imposible controlar. Vos no podés podés hacerte una cuenta de Instagram trucha, ¿no? Y seguir a tus hijos y pretender que con violar eso un poco la intimidad funcione. también de ellos mismos. Claro, violar la intimidad, pero además es realmente imposible, ¿no? Vos tenés que generar diálogo sobre eso, ¿no? Hacer visible eso que pasa ahí, porque tiene efectos mucho más importantes, ¿no? Porque vos fíjate que vos del bullying podés zafar. Yo puedo decidir, si me hacen bullying en el Canal 10, digo, no vengo más al Canal 10, ¿no? Si me hacen bullying en el recreo, no salgo más al recreo. Si me hacen bullying en el baño, bueno, prefiero hacerme arriba antes que ir al baño. Todas cosas que pasan, salvo la primera del Canal 10. Y entonces, pero en las redes, ¿dónde vas? No hay lugar donde escaparte. No pasa de 8 a 12 o de 12 a 4, pasa 24/7. O sea, vos podés, no tenés lugar de descanso. Entonces imagínate el impacto que tiene en la identidad de una persona, un chiquilín, que encima tampoco tiene plan B, de decir, bueno, me cambio de colegio. No cambia nada de eso, me cambio de liceo, me cambio de departamento, me cambio de país. Tampoco funciona. ¿Y has notado en las consultas un aumento de casos de ciberbullying? El ciberbullying muchas veces, digamos, sí, la respuesta es sí. Por suerte las instituciones en ese sentido, digamos, han logrado integrar eso, es decir, no es algo que pasa afuera. Bueno, ¿no? era algo que yo tenía planeado preguntarte, porque muchas veces esas cuestiones que suceden, por ejemplo, en grupos de WhatsApp entre niños, las instituciones también dicen, bueno, trabajo lo que pasó acá adentro y no afuera, porque si no, no podemos con yo todo. Durante años, digamos, haciendo consultoría con instituciones educativas, peleaba con eso, porque era la versión, digamos, 2.0 de se pelearon en la esquina. ¿Tenían uniforme o no tenían? Claro. Mire, uno sí y el otro no. O sea, ¿qué tiene que ver? Forman parte de la comunidad educativa. Lo que pasa en las redes, por más que pase en las redes, afecta a la comunidad educativa. De hecho, muchos de los conflictos hoy comienzan en las redes sociales y luego se trasladan al ámbito material de la clase, ¿no? Entonces, ¿las consecuencias del ciberbullying vienen siendo peores que las que ya conocíamos? Yo creo que sí, porque ya te digo, tiene una afectación duradera, queda ahí, te persigue, ¿no? Estás permanentemente monitoreando, te lo dicen los chiquilines, no sé, entré a determinado lugar y no sabía si esta gente había visto o no el video, con la sensación de que son personajes, se han vuelto personajes públicos, con memes, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, el impacto que tiene es muchísimo mayor y la afectación, digamos, de la vida normal y de la identidad es mucho mayor que aquel que decide, bueno, cortar con un grupo y dice, esta gente me trata mal, me voy a otro grupo y bueno, en ese grupo reinicia, empieza de vuelta. Acá el reinicio es muy complicado. ¿Y qué le decís a los papás que nos están mirando, a los abuelos que nos están mirando, que ven que sus hijos, sus nietos están mucho tiempo o con el celular o con la computadora, con los auriculares, se encierran en su cuarto? ¿Cómo rodear la situación, cómo acercarse y advertir, visualizar si hay efectivamente un ciberbullying contra el hijo o el Lo que nieto? decía hoy al comienzo, ¿no? Yo creo que, digamos, esas conversaciones sobre si hay o no, viste, un ataque, para el chiquilín, ¿no? Vamos a diferenciar, ¿no? Para el varón, por ejemplo, es muy humillante, ¿no? Es muy humillante tener que admitir que no está pudiendo resolver una situación. Entonces, muchas veces se oculta, ¿no? Para la chica, muchas veces es muy doloroso, ¿no? Ser traicionada, quedar afuera, el dolor que tiene, digamos, la traición de su mejor amiga que organiza tal cosa o que dijo tal otra, ¿no? Las sensaciones en uno y otro género, hay muchas compartidas y otras que son diferentes, ¿no? Por eso yo digo, más que, te diría, preocuparnos y ocuparnos del tema en especial, tenemos que estar suficientemente cerca para notar si hay un cambio de humor y que capaz que responde a esto, pero capaz que responde a otra cosa, ¿no? Y a veces lo que hoy tenemos, si querés, es también una generación de padres que está
también muy conectado a las propias redes, muy conectado a sus propios Instagram, ¿no? A su propio, si querés, narcisismo, ¿no? Y generando mucho menos diálogos profundos sobre lo que pasa, ¿no? Entonces, si vos no tenés esa llegada, no tenés establecido ese vínculo de confianza, no te vas a enterar ni lo que pasa con el bullying, ni lo que pasa con la noviecita, lo que pasa con los amigos, lo que pasa con todo lo que vos quieras. Entonces, si le está pasando algo, seguramente, insisto, va a haber un cambio de conducta, va a haber un corte que te va a mostrar. Pero está bueno, ¿no? Digamos, creo que no poner el énfasis en tratar de detectar, sino en estar suficientemente cerca para ver, ¿no?, los cambios posibles de humor, de estado de ánimo, de situación de nuestros hijos. ¿Faltaría una hoja de ruta para abordar el tema a nivel nacional, digamos, de todo el sistema educativo, no solamente de improntas que tengan diferentes instituciones? Bueno, yo participo con un grupo de gente a esta altura muy grande, ¿no?, en lo que es la Ley de Educación Socioemocional, que es, digamos, tratar de incorporar justamente las habilidades socioemocionales como parte del currículum en las escuelas, ¿no? Se ha visitado una cantidad de legisladores, ¿no? Hay un anteproyecto que está por ahí en la vuelta, que como todas estas cosas llevan su tiempo, que seguramente sea mejorable, ¿no? Pero que por lo menos apunta ¿a qué? Apunta a mejorar la convivencia, es decir, a darle habilidades a chicos, ¿no? Y por ende, cuando vos le das habilidades a los chicos y son los adultos los que van a poner en práctica esa, está generando, digamos, como una cajita de herramientas que van a ser válidas, sobre todo, no tanto para evitar el bullying, sino para mejorar la convivencia, ¿no? Digamos, las dos cosas resuelven un problema, pero uno pone el foco en el problema y el otro pone el foco en, bueno, que que el estar juntos no sea una coexistencia, que simplemente estemos, sino que aprendamos a estar con el otro, a respetarlo, ¿no? A ver sus luces y sus sombras, ver nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Y generar esos espacios que sean saludables. Bien, muchas gracias por estos minutos, Balaguer. Un gusto.